Hola, querida familia. Dios les bendiga grandemente. Les habla David y hoy nos reunimos para fortalecer nuestra fe con la lectura de la Biblia. Que este tiempo sea de reflexión, unión y amor. Vamos juntos a escuchar la voz de Dios. Levítico, capítulo 26. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeréis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra,
y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí, y los hijos de Israel en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Levítico, capítulo 27. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata, y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuere algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. Conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la 5ª parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la 5ª parte del valor de ella, y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová,
Tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren, hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo, volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Números, capítulo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Aieser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron, pues, Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí.
De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá.
Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Números, capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab hijo de Helón, su cuerpo de ejército con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400, por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel hijo de Surisadai, su cuerpo de ejército con sus contados, 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Reuel, su cuerpo de ejército con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450. Por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín, por sus ejércitos, al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama hijo de Amiud, su cuerpo de ejército, con sus contados, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército, con sus contados, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni, su cuerpo de ejército, con sus contados, 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100, por sus ejércitos. Irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército, con sus contados, 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército, con sus contados, 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados, 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600. Irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Números, capítulo 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés,
en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová, cuando ofrecieron fuego extraño delante de él en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación, delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón, y a sus hijos les son enteramente dados, de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos, para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: Cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo, al occidente, y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600, que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los mahlitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abijail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio,
y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón, y sus hijos teniendo la guarda del santuario, en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos, conforme al siclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Familia querida, que el Señor los guarde y los fortalezca siempre. No olviden suscribirse al canal y encender la campanita de notificaciones para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Continuemos con nuestra lectura de hoy. Números capítulo 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Extenderán sobre ella un paño carmesí, y la cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul, y cubrirán el candelero del alumbrado sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento,
Vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. A cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio, y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán, según la orden de Aarón y de sus hijos. Será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde la edad de 30 años arriba hasta la de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, fueron 2630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, por mandato de Jehová. Los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba, hasta la de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, fueron 3200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres,
desde la edad de 30 años arriba hasta la de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él, como le fue mandado. Números, capítulo 5. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados, con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Aquella persona confesará el pecado que cometió, y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. También habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego, tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: Si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga, y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido,
Las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido, y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Números capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles así: Bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Números, capítulo 7.
Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos, y 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Helón, príncipe de los hijos de Zabulón, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Zurisadai, príncipe de los hijos de Simeón, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero,
un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día, Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, ofreció un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda,
una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla fue de 2400 siclos, al siclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 siclos cada cuchara, al siclo del santuario. Todo el oro de las cucharas fue de 120 siclos. Todos los bueyes para holocausto fueron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de 1 año con su ofrenda, y 12 machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz fueron 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Familia querida, gracias por estar aquí, por apoyar este canal y compartir la palabra del Señor con nosotros. Oremos. Padre bueno, te pedimos que acompañes a cada familia que escucha, que los llenes de fe, unidad y esperanza para cada día. Dios los bendiga mucho.